Imagina que dedicas toda tu vida a crear una historia, no una historia cualquiera, una que vende más de 70 millones de copias, inspira a toda una generación de mangakas y convierte a su protagonista en uno de los samuráis más queridos de la historia del anime. Ahora, imagina que, de un día para otro, tu nombre deja de estar asociado con esa obra. Ya nadie habla primero de tu manga, hablan de tu expediente policial, de una investigación y de un caso que dividiría para siempre a millones de fanáticos alrededor del mundo. Esa es la historia de Nobuhiro Watsuki, el creador de Rurouni Kenshin, y de cómo una de las carreras más admiradas del manga quedó marcada por un escándalo del que la industria japonesa todavía sigue hablando. Pero para entender cómo ocurrió, primero hay que entender quién era Nobuhiro Watsuki antes de convertirse en noticia. En los años 90, el manga vivía una auténtica edad de oro. Las páginas de Weekly Shonen Jump estaban dominadas por títulos que hoy son leyendas. Competir allí era casi imposible, y aún así, en 1994 apareció un joven autor con una historia inventada en la era Meiji de Japón. Su protagonista era un antiguo asesino que había jurado no volver a matar, una idea extraña para una revista llena de héroes invencibles. Pero funcionó, y funcionó mejor de lo que cualquiera esperaba. En pocos años, Rurouni Kenshin se convirtió en uno de los mayores éxitos de Shueisha. Llegó a vender más de 70 millones de copias en todo el mundo y dio origen a un anime, películas live action, videojuegos y una enorme cantidad de mercancía. Pero el éxito de Watsuki iba mucho más allá de las ventas. Muchos de los mangakas más importantes de la actualidad pasaron por su estudio como asistentes. Entre ellos estaba un joven llamado Eishihiro Oda. Sí, el futuro creador de One Piece aprendió parte de su oficio trabajando junto a Watsuki. Para finales de los 90, Nobuhiro Watsuki parecía haber alcanzado todo lo que un mangaka podía soñar: prestigio, dinero, reconocimiento internacional y una obra que seguía conquistando nuevos lectores. Parecía que nada podía derribar una carrera construida durante décadas, pero había un problema, y nadie fuera de su círculo cercano sabía que existía. En 2017, mientras miles de fanáticos celebraban el regreso de Rurouni Kenshin con un nuevo arco argumental, la policía japonesa llevaba a cabo una investigación completamente distinta, y lo que encontraron cambiaría para siempre la historia de su creador. Kakoto.org es el sitio web que tanto has estado buscando para expresar tus ñoñerías con otros ñoños, en donde el anime, ocio y cultura general son los temas para conversar dentro de la comunidad. Anime, cómics, juguetes, tonterías de la infancia, películas, recomendaciones, pasatiempos y mucho más encontrarás en el Kakoto.org. Únete al portal web e interactúa con otros usuarios junto a nuestro espacio exclusivo para otakus como tú. Kakoto.org, de ñoños para ñoños. Visita la página web directamente en el link que te dejo en la descripción. Mientras el público esperaba nuevos capítulos de Rurouni Kenshin, las autoridades japonesas seguían la pista de una red de distribución de material ilegal de explotación sexual infantil. La investigación no tenía como objetivo el manga, ni el anime, ni la industria del entretenimiento, pero durante las pesquisas apareció un nombre que nadie esperaba: Nobuhiro Watsuki. El 21 de noviembre de 2017, la policía registró su estudio en Tokio. Lo que encontraron provocó un terremoto en la industria del manga. Según las autoridades, Watsuki estaba en posesión de varios DVD con material ilegal de explotación sexual infantil. El propio autor reconoció haberlos poseído y declaró que le atraían las imágenes de chicas que parecían estar al inicio de la adolescencia. Sus declaraciones fueron ampliamente difundidas por la prensa japonesa y rápidamente dieron la vuelta al mundo. En cuestión de horas, las redes sociales explotaron. Los medios especializados comenzaron a cubrir el caso, y millones de fanáticos descubrieron que el creador de uno de los mangas más importantes de la historia estaba siendo investigado por un delito completamente ajeno a su obra. El impacto fue inmediato. Durante años, el nombre de Nobuhiro Watsuki había estado asociado con el honor, los samuráis y la redención. Ahora aparecía en los titulares por una razón completamente distinta, y entonces comenzó una pregunta que sigue dividiendo a los aficionados hasta el día de hoy. ¿Qué debía hacerse con su obra? Porque una cosa era juzgar al autor, pero otra muy distinta era decidir qué hacer con una serie que había marcado la infancia de millones de personas. Mientras ese debate crecía en internet, la editorial tomó una decisión. El manga quedó suspendido. Era un golpe enorme, no solo para Watsuki, también para lectores que llevaban meses siguiendo la nueva historia de Kenshin. Sin embargo, lo que muchos imaginaban que sería el final de su carrera terminó tomando un rumbo muy diferente, porque el proceso judicial en Japón no terminó con una condena de prisión, y eso sorprendió tanto a Japón como al resto del mundo. En febrero de 2018 llegó la resolución del caso.
Nobuhiro Watsuki fue sancionado con una multa de 200.000 yenes, equivalente a unos pocos miles de dólares estadounidenses de la época. Legalmente, el caso quedó cerrado, pero socialmente, la historia apenas comenzaba. Para muchos seguidores, la sanción era demasiado leve considerando la gravedad del delito. Otros señalaron que la sentencia respondía a la legislación japonesa vigente en ese momento, que trataba estos casos de forma distinta a la de muchos otros países. Fuera cual fuera la interpretación, la polémica ya era internacional. Las redes sociales se llenaron de discusiones. Algunos anunciaron que jamás volverían a leer Rurouni Kenshin. Otros defendían que la obra debía separarse de quien la creó. Era un debate imposible de resolver, porque no existía una respuesta que dejara satisfechos a todos. Y mientras Internet seguía enfrentándose, la industria tomó otra decisión inesperada. Apenas unos meses después, el manga reanudó su publicación. Para algunos fue una segunda oportunidad, para otros, una muestra de que el enorme éxito comercial de la franquicia había pesado más que el rechazo del público. Aquella decisión volvió a dividir a los lectores y dejó una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto una obra puede sobrevivir al comportamiento de su creador? Cuando el manga volvió a publicarse, parecía que la tormenta había pasado, pero la realidad era mucho más compleja, porque el verdadero juicio ya no estaba en los tribunales, estaba en la opinión pública. Cada vez que alguien recomendaba Rurouni Kenshin, aparecía la misma pregunta. ¿Vale la pena apoyar una obra creada por alguien involucrado en un caso como este? No era un debate exclusivo del manga. En la música, en el cine, en la literatura, la historia está llena de artistas cuya vida personal terminó chocando con su legado, y casi nunca existe una respuesta universal. Algunos lectores decidieron abandonar la serie para siempre. Sentían que seguir consumiéndola era una forma indirecta de apoyar a su creador. Otros hicieron una distinción diferente. Argumentaban que Rurouni Kenshin no era el trabajo de una sola persona. Detrás del manga había asistentes, editores, animadores, actores de voz, músicos y cientos de profesionales cuyo esfuerzo también merecía ser reconocido. La discusión se volvió cada vez más intensa, y curiosamente, nadie parecía estar hablando de la historia de Kenshin. Todos hablaban de Nobuhiro Watsuki. En cuestión de meses, el autor había pasado de ser conocido por su talento a ser recordado principalmente por un escándalo, y eso demuestra algo curioso. Construir una reputación puede tomar décadas, perderla puede tomar un solo día. Sin embargo, la franquicia siguió adelante. Se publicaron nuevos capítulos, las películas live action continuaron estrenándose, y Rurouni Kenshin conservó una base de seguidores fieles, especialmente en Japón. Para algunos era una muestra de que la obra había logrado trascender a su creador, para otros era una decisión imposible de aceptar, y esa división continúa hasta hoy. Si uno observa únicamente las cifras, podría pensar que la historia terminó con relativa normalidad. Más de 70 millones de copias vendidas, una de las franquicias de samuráis más exitosas de todos los tiempos, adaptaciones al anime, películas de live action, videojuegos, un protagonista que sigue siendo uno de los más queridos del género. Pero las cifras cuentan solo una parte de la historia, porque existe otro legado, uno mucho más difícil de medir. Cada vez que se menciona el nombre de Nobuhiro Watsuki, el éxito de Rurouni Kenshin comparte espacio con el caso del 2017. Para muchos lectores nuevos, ambas historias son inseparables, y probablemente siempre lo serán. Eso convierte su carrera en una de las más contradictorias de la industria del manga, un autor capaz de crear una obra que habla sobre el arrepentimiento, la responsabilidad y la posibilidad de cambiar, y al mismo tiempo protagonista de un escándalo que cambió para siempre la percepción que millones de personas tenían de él. Quizás esa sea la parte más difícil de toda esta historia, no decidir si el manga sigue siendo bueno, ni discutir si debe seguir publicándose, sino aceptar que una gran obra puede ser creada por una persona que decepciona profundamente a su público. Si te gustó este video y quieres conocer las historias más sorprendentes detrás del anime, el manga y la industria del entretenimiento, suscríbete, porque a veces las historias que ocurren fuera de la ficción son incluso más impactantes que las que vemos en la pantalla.